Bienvenidos amigos de Baja Highlights a este quinto día de congreso, el primer congreso virtual de Baja Highlights, donde hemos podido disfrutar de las grandes anécdotas, de las grandes charlas, de todos estos grandes ponentes invitados. Y bueno, recuerden, somos Cachanillas, nada nos detiene, todos juntos contra esta gran oportunidad de ser mejores que nos ha regalado el COVID 2019. Bueno, pues tenemos hoy invitado de lujo, invitado especial para cerrar este congreso con un invitado fuerte. Pues bueno, hemos decidido invitar al señor Guillermo Antonio Valero, aquí presente ahora con ustedes en pantalla. Don Memo, bienvenido a participar en el congreso virtual. Muchas gracias, Daniel. Muy buenas noches a ti, a Oscar. Un fuerte abrazo y gracias, muchas gracias por la invitación. La verdad me siento honrado en participar en este primer congreso virtual y más compartir esta experiencia con estos verdaderos monstruos de los temas que se trataron, interesantes todos ellos desde el pasado lunes con Carlos Mercenario y Adrián Carrascosa, el buen licenciado, y cada uno de ellos, ¿verdad?, dándonos verdaderas cátedras de conocimiento. Y pues ojalá que no desentonemos esta noche. Por supuesto que no, don Guillermo nos va a platicar un extraordinario tema, la evolución del periodismo deportivo en nuestra ciudad. Y bueno, a un momento más le daremos la entrada para que usted nos cuente. Vamos a saludar a Oscar Avilés. Oscar, ¿cómo estás? Hola, muy buenas noches. Y bueno, pues de mantenerle largo, ¿no? Con el invitado, don Memo Valero, un saludo, muy buenas tardes, noches. Daniel Caldera también igual, y pues a toda la gente que nos está viendo, ¿no? Bueno, pues les pedimos que compartan la transmisión, no se pierdan de lo que hoy nos va a contar el señor Guillermo Antonio Valero, una eminencia en el periodismo deportivo en la ciudad. Y bueno, ahora sí, don Memo, compartimos un poquito pantalla con usted para que empiece a contarnos y a relatarnos este extraordinario tema. Mira, tendríamos que partir, mis amigos de Baja Highlight y todos los que amablemente siguen esta transmisión, de lo que es el periodista. El periodista en general es una persona que se dedica 100% al profesionalismo y al periodismo. Y cuando digo al profesionalismo me refiero en la manera como se dedica, no precisamente a que tenga que dedicar el 100% de su tiempo, más sin embargo el tiempo que dedica, y esto desde los anales del periodismo deportivo aquí en Mexicali, pues teníamos ejemplos muy claros de periodistas deportivos o cronistas deportivos que a la vez alternaban su carrera principalmente como locutores con programas fuera del deporte. Tenemos, por ejemplo, a don Jesús Seguía Molleda, que fue el primer presidente de los cronistas deportivos, que llegó a tener un programa policiaco, por ejemplo, y así en esta plática que vamos a sostener, pues hoy en día también tenemos catedráticos, tenemos entrenadores, tenemos voceros de algunas instituciones educativas o bien gubernamentales que combinan su profesionalismo de la crónica deportiva junto con precisamente sus otras actividades. Y esto no les resta profesionalismo ni importancia a la labor que hacen. Lo que sí hay que destacar que un periodista en general, no solo el del ámbito deportivo, tiene una fuente de trabajo que es la presentación escrita, ya sean revistas, semanarios o periódicos. Asimismo, el periodista con documentación fotográfica es el periodista gráfico, propiamente el fotógrafo que le llamábamos anteriormente y que hoy de veras son unos reporteros gráficos. También el periodista que se desempeña en radio, el que se desempeña en televisión y el que se desempeña en los medios digitales, los cuales han tomado una fuerza increíble. Todo esto es alrededor del periodista, pero el que está inmerso en el deporte no puede quedar ajeno a lo que es el periodismo. Como primera función del periodista es hacer una investigación y descubrir temas de interés público. Lo mismo sucede en el deporte. Sus características de sus notas deben ser fiables y muy verificables. No tenemos que irnos hacia el chisme o hacia el rumor para ganar credibilidad. El periodista en excelencia es aquel que brinda una información relevante, breve, exacta, en el menor tiempo posible. Pero sobre todo, los tipos de periodistas a lo largo de la historia, no solo en el periodismo deportivo, sino en el periodismo en general, parte desde el periodista tradicional, aquel que investiga la nota y ejecuta la noticia. El periodista participativo, que además de investigar, ya toma en cuenta la participación ciudadana
e incluye algunas opiniones de la misma sociedad. Y propiamente el periodista ciudadano, ese que se deja llevar única y exclusivamente por lo que le dice la gente, y así hace sus notas, muchas veces sin corroborar la veracidad de las mismas. Un periodista deportivo es aquel que surge de la rama del periodismo, pero que se dedica especialmente, así como hay periodistas que se dedican a la información general, a lo sociales, a lo cultural, hay periodistas que se dedican exclusivamente al periodismo deportivo. Pero el periodista deportivo es tan vasto que se puede desarrollar en prensa, radio, televisión, medios cibernéticos, revistas, y no solo como un cronista deportivo que es un periodista en general, pero tiene algunas variantes. El comentarista mismo, el analista, el narrador, el columnista, incluso el historiador. Y hay que destacar que la nota deportiva debe tener siempre el qué, cómo, cuándo y dónde para poder conducir a nuestros radioescuchas, a nuestros televidentes o a nuestros lectores hacia lo que es la nota deportiva. Esta nota deportiva no lleva el comentario participativo de quien le escribe, es decir, no lleva su opinión, simplemente él pone qué fue lo que sucedió, dónde sucedió, cuándo y cómo, detalladamente, si dan su punto de vista. Lo mismo sucede con un reportaje. El reportaje es amplio y va sobre una generalidad, también sin meter la opinión personal. La entrevista, algo bien importante que aquí en la entrevista tenemos que tomar en cuenta, es que la entrevista, el verdadero estelar es el entrevistado y no el que hace la entrevista. Desgraciadamente, a lo largo de todo el desarrollo del periodismo deportivo, habemos algunos que queremos salir más en la foto que el propio entrevistado. Incluso cuando hacemos las preguntas, queremos lucirnos más. Y una buena pregunta debe ser breve y concisa. Ya la columna y el editorial, ahí sí es donde el periodista deportivo o el cronista da su opinión. En el caso de la columna, toma un tema, lo analiza, lo presenta con las 4 características que tiene la nota deportiva, qué, dónde, cómo, cuándo, pero da su punto de vista. Y el editorialista únicamente toma un tema sin dar los detalles que fue tan detalladamente, valga la redundancia, pero da su punto de vista específico. Una primicia que debemos tomar dentro de la crónica deportiva es que los deportistas son los estelares, precisamente, no los que hacemos las notas deportivas. Los verdaderos protagonistas son los deportistas. No sé si hay algún comentario hasta aquí, mis queridos amigos. Los escucho. ¿Sí tenemos comunicación? ¿Sí me escuchas, Dani? ¿Sí me escuchas? Sí. Yo estoy perdiendo el audio. Sí se escucha. Les decía, no sé si en esta introducción hay alguna duda. Más que duda, bueno, sí, saludar a... Sí, Oscar. Sí, te digo, más que duda, saludar un poco a la gente que nos está acompañando: Pablo Charro Carballido, Ángel Sauceda, Jorge López, Pancho López, Carlos Tapia, Manuel Gutiérrez, Javier Campos Guzmán, Carlos Castro y Memo Valero. Bueno, pues, saludarlos, ¿no? Y bueno, pues agradecerles que estén atentos a esta muy amena plática que que estamos teniendo. Yo sí tengo, bueno, no me queda duda, me parece que lo explicó muy bien, don Memo. Lo que a lo mejor nosotros, ahora que va a llegar al tema, me parece, nos confundimos de repente, ¿no? Ahora, porque podemos tener un teléfono o algo, de repente podríamos querer jugar roles que quizá no sean los nuestros, ¿no? Pero quizá tampoco sea que tenemos la intención de, sino que hemos aprovechado de repente, me voy a poner en el ejemplo, que están las herramientas y que de repente se ha dado la posibilidad de imitar al periodista, ¿no? Al que venía haciendo ese trabajo y que lo hemos visto toda la vida, y que de repente quizá ya no se necesite ese backup de histórico, backup de trabajo que te dé el respaldo para poder hacerlo, porque ahora los medios como que ya cualquiera puede tener una página. Pero no me quiero adelantar en el tema, pero me parece que queda muy claro, pues, quiénes son los verdaderos periodistas, ¿no? del deporte. No sé si
Sí, fue lo que nos explicó, ¿no? Sí, o sea, de alguna manera ir mostrando cuáles son las diferencias y sí, en base a tu preparación puedes tomar todos los ámbitos. O sea, un cronista deportivo debería tener estas cualidades: ser comentarista, ser analista, ser narrador, ser columnista, incluso ser hasta un historiador. Dentro del periodismo deportivo, como el periodismo en general, no hay nada que no esté escrito. No, nadie venimos a descubrir el hilo negro y todo se convierte en un círculo. O sea, esto es cíclico. Lo que viene cambiando de acuerdo a las épocas es el desarrollo de los medios, propiamente las herramientas que se brindan y sobre todo el sentido personal que cada uno pone. Y si me permiten un poquito, eso lo voy a tratar un poquito más adelante para ver ese desarrollo, cómo gracias a la modernidad también, pues ha ido surgiendo más personas, porque miren, en Mexicali, los primeros periódicos, según datan, el primero de ellos fue un semanario que se llamaba El Noticioso, surgió en 1915, editado por Gustavo Becerra. Hay que decir y tomar en cuenta que este noticioso obviamente era de tema político por la época que se estaba viviendo, no existía la sección deportiva. Incluso este noticioso, que era ese semanario, se editaba en talleres que estaban fincados en Caléxico. La Vanguardia fue otro semanario que surgió en 1917, editado por el señor Héctor González, con el mismo ámbito, nada más que este ya incluía un poco más lo que sucedía alrededor de la sociedad mexicalense. Luego surge el diario Baja California en 1930, teniendo al frente a Rafael Trujillo, y viene hasta 1942 un semanario, La Crónica, que nada tiene que ver con el actual periódico, pero este periódico, La Crónica, que era un semanario de 6 páginas, una en español, 5 en inglés, fue fundado por Adolfo Wilhelmi y su director fue Jesús Granados. En esa crónica de 1942 surgen las primeras notas deportivas, siendo de la fiesta brava, de los toros, y escribía Héctor Aranda. Imagínense ustedes, si era un semanario y solamente eran 6 páginas, ¿qué tan grande podía haber sido la nota? Mas, sin embargo, el verdadero ejercicio del periodismo deportivo en Mexicali surge en 1944, cuando nace propiamente la nota deportiva, cuando surgen las primeras notas de boxeo y de béisbol principalmente, porque recordemos que en aquel entonces el boxeo ya tenía sus inicios en un lienzo charro que estaba en la Avenida México y López Mateos, y ahí también se hacían funciones de box, lo mismo que en la Avenida Juárez, que estaba en la Chinesca, donde estaba la Avenida Juárez y donde la familia Corella ahí hacía box. Y también surgían ya los primeros enfrentamientos formales de béisbol, incluso contra Tijuana, y esto propiciaba que ya se dieran las primeras notas deportivas. Ese semanario lo hacía el grupo de artes gráficas y deportes. Ese semanario lo dirigía Manuel López. Estamos hablando de 1944. Ya para 1948, pues viene ahora sí lo que es la marea de periódicos, surgiendo el Nuevo Mundo, luego el Mexicano, luego La Voz de la Frontera, el ABC, ya en épocas más recientes, por decirlo así, en los 80s, el ABC, el Centinela, Novedades y La Crónica. Ese desarrollo deportivo de Mexicali, pues inicia prácticamente en los 40, 50 y tiene un verdadero auge de los 60 en adelante. Prueba de ello que la Asociación de Cronistas Deportivos de Mexicali, sus fundadores, empiezan cuando iniciaba el año de los 60 a reunirse en una cafetería que está, bueno, ya desaparecida. La cafetería se llamaba Los Globos, ahí contra esquina del Mercado Municipal, en Obregón y Calle del Comercio. Esa cafetería, con el paso de los años, se convirtió en la cafetería Big de Manuel El Manix Quintero, que fue incluso promotor de box. Pero juntito a esa cafetería estaban las oficinas de lo que era el grupo de XEAO, la estación XEAO, y estaba ahí don Augusto Hernández Bermúdez, y en el segundo piso estaban las oficinas de don Nicolás Rodríguez Mérida, quien era el matchmaker o el promotor principal de promociones internacionales, un hombre que dedicó más de 60 años a la promoción del boxeo en nuestra ciudad. Entonces era muy común que salía de su programa de radio don Augusto Hernández Bermúdez, y ahí en la oficina de don Nico se juntaban periodistas de la talla de don Jesús Seguía Molleda,
José Luis La Cachorra Mendoza, Juan Manuel Zavala, Rodolfo el Santito Cárdenas, Heriberto Estrada, Manuel Ramos Aldamando, Ignacio Mora Ibarra, Augusto Hernández Bermúdez, que fueron, entre otros, los principales fundadores de la Asociación de Cronistas Deportivos de Mexicali, la cual se oficializó en 1966. Estos cronistas combinaban su pasión por el deporte con otras actividades, laborando principalmente como locutores de noticieros no deportivos, o bien como telegrafistas o editores del periódico de Noticias Generales. Por ejemplo, don Jesús Eguía Molleda, que fue el primer presidente de la Asociación de Cronistas Deportivos de Mexicali, tuvo un programa de mucho éxito de radio con temas policíacos. Estamos hablando de la época de los 60s. Pero él también era un excelente manager de béisbol, pero también era columnista con una pluma muy detallada, con una pluma muy analista, y era muy respetado en el medio deportivo en aquellos años. Lo mismo José Luis La Cachorra Mendoza, un gran periodista que siempre trabajó en periódico, siempre fue una pluma que trabajaba mucho con sus notas muy expertas en boxeo y sobre todo en la fiesta taurina. Él principalmente como columnista y como editor, pero era editor de noticias en general. Entonces, sus notas deportivas las hacía después de su actividad de editor del periódico, principalmente en La Voz de la Frontera. Juan Manuel Zavala fue un periodista que lo mismo combinaba el deporte, que combinaba la política, con una pluma muy ágil, pero también una pluma muy sagaz, muy cortante, muy directa. El Santito Cárdenas, don Rodolfo, una gran voz, locutor él, que incluso narró a los primeros Águilas de Mexicali. Don Heriberto Estrada, y estoy hablando de los fundadores de la Asociación de Cronistas Deportivos, esos que pusieron las semillas a lo que hoy somos todos aquellos que nos atrevemos a tomar una pluma, un micrófono o estar detrás de una cámara. Don Heriberto Estrada Hernández, un especialista en los deportes, con un sentimiento de memoria general. Él pasaba un programa en televisión de 45 minutos sin llevar un guión. Todo era a base de la memoria. Y fue la primera voz de los Águilas de Mexicali. Muy recordada su columna Calentando el Brazo. Él fue, además de trabajar en radio, televisión y prensa, él fue uno de los pioneros de la Asociación de Cronistas Deportivos de Mexicali. Manuel Ramos Aldamando, con un singular estilo, durante más de 6 décadas, pues se ha adueñado prácticamente de todos los medios, prensa, radio, televisión, revistas. Es un hombre que hay una gran escuela detrás de él. Don Ignacio Mora Ibarra, a lo mejor los jóvenes no lo recuerdan, pero él de un sentimiento, de una palabra muy inteligente en sus expresiones. Él fue editor del periódico El Mexicano. Cuando El Mexicano se hacía en un tamaño tabloide y salía en color verde, le decían la lechuga a ese tabloide deportivo, era una sección deportiva en color verde. El director era Nicolás Armenta López, Nicarlo, el maestro, era maestro de profesión y que lo mismo radicaba aquí en Mexicali que radicaba en Tijuana. Nicarlo era el director del periódico El Mexicano en su sección de deportes, vivía en Tijuana, y aquí en Mexicali, don Ignacio Mora Ibarra, pues era quien hacía las notas, pero además también trabajaba en Canal 3 en su inolvidable Minuto número 7. Era un programa de 15 minutos en Canal 3 que pasaba a las 6:45 de la tarde y eran 15 minutos de un editorial diario deportivo muy profundo. Y los sábados tenía un programa que se llamaba Futbolito, en donde impulsaba el fútbol infantil. Y hablar de don Augusto Hernández Bermúdez, pues es hablar de una institución detrás de un micrófono. Desde el 1 de enero de 1954 y hasta el día de su fallecimiento, jamás faltó a una sola mañana de su sonorama deportivo. Además, fue durante toda esa época la voz oficial de Radiorama en los eventos deportivos, lo mismo en toros, en béisbol, que en funciones boxísticas principalmente. Y ahí tenemos a quienes prácticamente eran los pilares del periodismo deportivo en lo que era la época de los 60s y 70s, porque ya a raíz de los 80 empiezan a haber movimientos. Por ejemplo, en los periódicos, La Voz de la Frontera, en la época principalmente de los 70s y 80s,
el director en La Voz de la Frontera de la sección de deportes era Manuel Ramos Aldamando, que se daba el tiempo de estar en radio y televisión simultáneamente. En El Mexicano estaba Ignacio Mora Ibarra, que también estaba en televisión. En El Nuevo Mundo estaba don Heriberto Estrada, que a su vez trabajaba en radio y televisión. Pero había cronistas de radio, por ejemplo, en Radiorama, Augusto Hernández Bermúdez y Manuel Ramos. En Cadena Baja California estaba don Manuel Chávez Vázquez y su hermano el Charro, Ángel Chávez Vázquez. También en radio, en esa época de los 70s, de hecho desde los 50s, pues inolvidable don Heriberto Estrada Hernández, el Santito Cárdenas y Eduardo Reyes. A Eduardo Reyes, una voz privilegiada que se hizo muy famoso por sus comerciales de una mueblería que ya desapareció y era su eslogan de esa mueblería era muy singular, de cosecha a cosecha. Era el eslogan que tenía el señor Eduardo Reyes, y los tres transmitían a los antiguos Águilas de Mexicali en el Parque Hidalgo. Estamos hablando de 1948, que es cuando surgen los Águilas de Mexicali, precisamente. En televisión, Ignacio Mora Ibarra, como les decía, tenía el minuto número 7 y Futbolito, Manuel Ramos Aldamando, que tenía En Punto y Basquetbolito. Estos dos programas, tanto Futbolito como Basquetbolito, eran para fomentar estos deportes con niños que iban de los 6 a los 9 años. Como podemos ver, en esa época, hasta los 80s, los periódicos y el radio principalmente son los que tenían las mayores fuentes deportivas. En ese entonces solamente existía Canal 3 y bosquejos de lo que era Canal 5 en los 70s y 80s. No sé cómo vamos, compañeros, le seguimos, usted dígame. Pues, adelante, Dani. Mire, sí, por supuesto, Oscar. Sí, yo por mi parte me hizo recordar tiempo, ¿no? En los 80s, digo, sé que estaba hablando de 60, 70s, pero estos personajes, muchos, la mayoría pues llegaron a los 80s. Por ejemplo, yo recuerdo oír y ver transmisiones del señor Santito Cárdenas, de, lógicamente, Manuel Ramos Aldamando. Me tocó el honor de ser una vez invitado a la cabina del señor Augusto Bermúdez y que nos entrevistara cuando los Cachanillas de los 2000, donde jugaba Saúl Elizondo, donde jugaba Jonathan Lomelí, una vez nos tocó que el señor Bermúdez nos entrevistara a mí y a mi hermano ahí en su cabina, y bueno, todo un gusto conocer al señor. La verdad era una persona, en lo poco que me tocó conocerlo, muy amable, muy simpática. La verdad se aportó muy bien con nosotros, y bueno, pues es uno de mis grandes recuerdos, ¿no? De todo esto que tenemos en el deporte aquí en Baja California. Dice que en lo que fue finales de los 70 y principios de los 80, hubo un incremento en la fuerza del periodismo deportivo en cuanto a lo gráfico, en cuanto a los periódicos, porque en esa época, sobre todo de 80 en adelante, pues surgen periódicos como El Centinela, un vespertino en donde se adelantaban a las noticias que tú ibas a leer al día siguiente. Lo mismo surgió con un periódico que era una filial de una cadena de León, Guanajuato, el AM. Luego también surgió el Novedades, que junto con La Voz de la Frontera y El Mexicano, pues eran los periódicos que empezaron a dar fuentes de empleo a mucha gente, porque si vemos en los 60, pues realmente, por llamarlo de alguna manera, el pastel del periodismo deportivo se barajeaba entre 5 o 6 hombres realmente, que eran los que más se dedicaban a este aspecto, porque había otros que se dedicaban mucho a la política y le dedicaban parte del tiempo al deporte, pero eran 5 o 6 nada más los que se dedicaban 100%. A partir de los 80, con esta creación de periódicos, pues empezamos a ver a personalidades como Enrique Valderrama, Rafael Granillo, y muchos de ellos ya se nos adelantaron en el camino, y este es un homenaje para todos ellos. Eloy Medrano, Jaime Campos, Roberto García Ley, Antonio Burgueño, Miguel Quesada, José Luis Moreno, José Luis Pérez Aguilera, Roberto Lizárraga, Roberto Valero, Carlos Calderón de la Barca. Todos ellos eran los que manejaban los periódicos en esa época, en los 70s y 80s. Mención especial debe tener el maestro Nicolás Armenta López Nicarlo, que, como les decía, él fue maestro en la escuela primaria Cuauhtémoc,
y que además se combinaba para ser un periodista deportivo, que incluso fue director del periódico El Mexicano y el primer director del periódico Novedades, que luego, al salir de Nicarlo, entró Manuel Ramos como director del Novedades y luego entró precisamente Carlos Calderón de la Barca. Pero también en esa década de los 80, ya a mediados, se abre una gama de oportunidades en radio. Es donde empiezan a llegar las voces de Ángel Montiel Castillo, Marbel Manríquez Íñiguez en Marbel 1, el negro Jorge Montaño, Antonio Corbera, don Andrés Guevara, que vino de Ensenada, Sergio Chávez, que en esa época era más productor que estar detrás de un micrófono, el químico Mario Quiñones, Antonio Corbera, José Luis Pérez Aguilera y un servidor, así como Adolfo el Loco Talamantes, quien jugó mucho tiempo béisbol y que allá en Ciudad Morelos, pues era en Radio Gallo el cronista deportivo por excelencia. Como ven ustedes, todavía hasta los 80s, la televisión no tomaba la fuerza que tuvo más adelante. Más sin embargo, en los 60 y 70s, las transmisiones de radio eran muy singulares. Y aquí quiero contar una anécdota muy, muy especial de esos monstruos de cronistas deportivos que existían en esa época. Recordemos que a finales de los 60s, principios de los 70, había mucho, muy buen box en el Fórum de Inglewood. Y entonces era con George Parnassus, que era el promotor, pues era la cuna del boxeo mexicano. Ahí se hizo campeón, entre otros, Rubén Olivares, cuando derrotó a Lionel Rose. Y muchas de las peleas que se transmitían en vivo, así entre comillas, en vivo aquí en Mexicali, por nuestros cronistas deportivos, porque hay que decir que antes de los 70s, toda la información deportiva llegaba a través de los teletipos, y entonces, pues nuestros cronistas deportivos, ya mencionados, sus pilares, leían el teletipo y con el prompter, prácticamente, con lo que es hoy el prompter, sacaban la información al momento, entre comillas, con una diferencia de media hora o una hora. Cuando empieza a surgir el boxeo en los 70s, allá en el Fórum, bueno, pues se iban en caravana don Heriberto Estrada Hernández, don Ignacio Moribarra y Manuel Ramos. En cabina se quedaba don Augusto Hernández Bermúdez y transmitían en vivo, y lo digo así entre comillas en vivo, porque la fórmula era muy sencilla. Don Heriberto Estrada Hernández era quien narraba las peleas. Don Ignacio Mora Ibarra las comentaba. Y entonces le entregaban un carrete a Manuel Ramos Aldamando, que él corría a un teléfono público de ahí del Fórum y le hablaba a don Augusto para transcribirle los rounds que ya habían avanzado. Entonces siempre pues eran atrás de la pelea en vivo, don Augusto hacía los comentarios previos y de repente recibía ya la señal con la grabación y transmitía los rounds, o sea, los reproducía. Ese cuarteto de cronistas deportivos marcaron la pauta, pero así se hacían las transmisiones en vivo en los 60s y 70s. Aquí en Mexicali, el béisbol amateur de la Liga Urbana fue el que marcó la pauta en cuanto a las transmisiones radiofónicas en vivo. Las primeras transmisiones se hacían con don Augusto y Manuel Ramos. Con el paso de los años, en los 80s, ya fue muy común ver las transmisiones de radio del béisbol, principalmente con 3, 4 y hasta 5 estaciones. Por un lado, escuchábamos a Marbel Manríquez, por el otro Manuel Ramos y Augusto Hernández, en otro lado estaba Manuel Chávez Vázquez con Ángel Montiel y Roberto Valentín Buelna. Y aquí cuento la anécdota que cuando Roberto Valentín Buelna, en pleno campeonato estatal, van hacia Tijuana, se les queda un carro y a media semana van por él y sufre un accidente y ahí pierde la vida Roberto Valentín Buelna, que más que cronista deportiva era locutor. En aquel entonces, por regla, tú cuando hacías una transmisión deportiva tenías que acompañarte de un técnico que tenía sindicato, que era sindicalizado del STIR, un técnico que era el que instalaba, pero también tenías la obligación de llevar a un locutor sindicalizado. Y es por eso que Roberto Valentín Buelna pues acompañaba a don Manuel Chávez Vázquez y Ángel Montiel en las transmisiones. Ellos transmitían para Cadena Baja California. Luego estaba el Loco Talamantes que transmitía para Radio Gallo. Sobre finales de los 80, Andrés Guevara llega a Mexicali, él llega procedente de Ensenada, y también empieza a transmitir béisbol junto con el Negro Montaño, siguiendo la rural del Valle de Mexicali. Y era muy común 4 o 5 estaciones. Y les decía, yo ingreso al radio
a Cadena Baja California en el año de 1982, en el programa Panorama de la Frontera, comentando el Mundial de España 82, pero me meto a los controles remotos en el verano de 1983, tras el fallecimiento de Roberto Valentín Buelna. Para el año de los 90, el auge radiofónico va en aumento y figuras como Roberto Lizárraga, Antonio Corbera, Marbel Manríquez Peraza, Marbel 2, ya están detrás de los micrófonos y las transmisiones se convierten realmente las transmisiones en los partidos de béisbol, unas verdaderas guerras narrativas. Luego, más adelante, surge Salvador Rubalcaba, Lalo Mesa, Chome Cárdenas, Giovanni Amezcua, José Luis Pérez y otros más, pues se me escapan a la memoria, pero así surgió el radio prácticamente en nuestra ciudad de Mexicali, todo dependiendo de estos pilares, como les digo, fueron don Augusto Hernández Bermúdez, don Heriberto Estrada Hernández, Manuel Chávez Vázquez, Manuel Ramos e Ignacio Moribarra, que eran los que principalmente, más allá de trabajar los medios escritos, también, por supuesto, trabajaban los electrónicos. ¿Cómo vamos? Excelente, vamos, excelente. Oye, Oscar, me imagino lo que nos está contando don Memo, me lo imagino, no somos nada, a nosotros se nos dio todo en un aparato, o sea, todo está aquí, pero ellos lo que tenían que hacer para hacer una transmisión de béisbol, de box, como nos está platicando don Memo, no sé si yo hubiera tenido la energía que ellos tenían para hacer ese tipo de cosas, ¿no? Mira, te voy a contar una anécdota. Perdón, Oscar, ibas a comentar algo. Oscar. Sí, a mí me gustaría saber si habría alguna manera de recuperar algún pedazo de las transmisiones que nos comentó de Vox, donde pasaban el carrete por el teléfono. ¿Habrá alguna manera de escuchar alguna transmisión de estas? Mira, yo creo, tuve la suerte, el honor de trabajar con don Heriberto Estrada. Él fue el que me dio la entrada a los medios en La Voz de la Frontera cuando él era el jefe de la sección deportiva en 1981, y luego trabajé con él en radio, transmitimos béisbol, y en alguna de esas pláticas, porque era un hombre muy bohemio, era un hombre que tenía su oficina ahí en Reforma y México, ahí él operaba desde la 1 de la tarde, en Reforma y México tenía su oficina, y él guardaba esas cintas. Seguramente su familia la tiene, seguramente ahí sus hijos han de tener esas cintas, porque él presumía mucho acerca de este tipo de hazañas, porque imagínate en un fórum lleno, en un lugar lleno, el salir corriendo con la cinta como lo hacía Manuel Ramos Aldamando, el echarle las pesetas al teléfono y lograr la comunicación. Eso era histórico realmente. Y mira, uno de los anécdotas grandes, a manera personal, esa sí la voy a contar yo, tuve la suerte de transmitir a los primeros Cachanillas. En esa ocasión estaba el campeonato estatal de béisbol y los primeros Cachanillas se coronaron un domingo, y entonces pues no había manera de transmitir en vivo la final de los Cachanillas porque en Cadena Baja California había un solo equipo de transmisiones. Todavía yo no tenía la experiencia de subirme a los postes y robarme líneas telefónicas, y eso ya lo contaré más adelante. Entonces, José Luis Pérez Aguilera, que en paz descanse, y un servidor, pues nos fuimos a narrar con una grabadora, de aquellas grabadoras de botones, aquellas grabadoras de cassette, se recordarán ustedes, y nos fuimos a grabar la final como si fuera en vivo. Y en cuanto cayó el out 27 del segundo partido del estatal de béisbol, inmediatamente se ligó los 90 minutos cuando el equipo de Cachanillas logra el campeonato por primera ocasión. Fue una transmisión que era grabada, mas sin embargo, pues la gente la disfrutó como si fuera en vivo. Y ahorita que dije lo de robarme las líneas telefónicas y todo esto es verdad, y esto surgió por una necesidad de hacer controles remotos en una estación que no tenía equipo para controles remotos, como era la XCAA, que en aquel entonces, en 1988, cuando yo, junto con, primeramente los Burros al Último, Ángel Montiel, que en paz descanse, y José Luis Pérez Aguilera, y un servidor, formamos el programa Cotorreando el Deporte precisamente en septiembre de 1988.
Y fuimos a tocar puertas a estaciones de radio y XCAA nos abrió la puerta. El popular Pantera, Tony Bracea, que en paz descanse, era el gerente general. El problema era que no había equipo de control remoto. Yo estaba acostumbrado a Cadena Baja California, que llegaba una unidad móvil y te instalaba todo. Aquí no, aquí no había celulares, por supuesto, y era tirar líneas telefónicas. Y de esto se acordará mucho mi hijo Guillermo, porque a él le tocó en esa época, poquito más adelante del 88, pues ya le tocó ir a chalanear conmigo, a ir a tirar líneas de teléfono de 30, 40, 50 metros. Y yo recuerdo que el teléfono, acuérdense que el Necaxa era la catedral del fútbol y ahí se jugaban todos los partidos. Entonces yo me robaba el teléfono de lo que hoy son las oficinas de Indecuf. Claro, era un robo autorizado porque yo iba y lo pedía a los responsables y me decía, sí, está bien, nada más con que no perjudique la línea. Entonces yo, pues, pelaba el cable y de ahí me lo llevaba hasta el centro de la cancha. El problema es que ya ven cómo somos los aficionados, cómo somos con la singular alegría, de repente me trozaban el cable. Entonces fue cuando opté por ir poniendo segmentos de cable cada 10 metros para, si se cortaba la transmisión, ver en dónde estaba el cable cortado. Pero trajo en una historia de fútbol de los barrios, en una semifinal jugando Balbuena contra Esperanza, gana Balbuena y un aficionado va y me intenta agredir porque hay una confusión muchas veces, creen que los medios tenemos algo que ver con el comité organizador y este aficionado fue y me quiso agredir, me tiró un par de golpes. Lo bueno que pues algo le aprendí a mi padre y me los alcancé a quitar y a raíz de ahí me fui al techo del viejo campo Necaxa, que era de madera, y había que seguir instalando vía telefónica, y entonces el cable pues ya no lo hacía por el piso, ya lo pasaba por arriba del poste, y bueno, pues ahí hagan de cuenta, el hombre araña ya andaba ahí arriba, había juventud y había un deseo enorme por hacer las cosas profesionalmente, tan es así en aquel año del fútbol de los barrios inolvidable, trágicamente cuando el famoso fallecido en la final de San Marcos contra Independencia, el día del blog, en ese torneo nosotros, Ángel Montiel, José Luis Pérez y un servidor, empezamos a transmitir con teléfonos inalámbricos. Teníamos un teléfono base que era para un servidor y para Benito Figueroa, que era el comentarista, el analista de las transmisiones de un servidor, y atrás de cada portería estaba José Luis Pérez Aguilera y estaba Ángel Montiel. En esa época todavía transmitíamos a nivel de terreno. Estoy hablando pues de la época bonita de los barrios, aquella de los 80s, aquella de los 90s, época muy romántica, muy, muy, muy romántica del fútbol de los barrios, pero son anécdotas que se fueron quedando. Y vamos a cómo ingresó la televisión como medio periodístico en Mexicali. Con la televisión el avance fue más lento. Y fue más lento porque para ser tu cronista de televisión, pues había un reglamento que regía el Sindicato de Trabajadores de la Industria, la Radio y la Televisión, el STIR. Tú no podías estar en televisión si no tenías licencia de locutor. Licencia de locutor que era A, o el tipo era de acuerdo a tus estudios. La categoría A, con preparatoria, ya podías hacer el examen. Categoría B, con la secundaria únicamente. Y el examen se basaba en un examen escrito de 100 preguntas que te daba derecho a pasar a 4 exámenes orales. Si tú tenías tu licencia de locutor, podías ya trabajar en cualquier medio electrónico. No era tan fácil ingresar a los medios electrónicos como hoy en día. Para trabajar en la televisión, pues tenías, entre otras cosas, tener una facilidad de palabra, dominio del tema, pero sobre todo, pues que tuvieran confianza en ti los concesionarios. Y en aquella ocasión, pues solamente existía el Canal 3. Estamos hablando de que lo dirigía Luis Sánchez de Aparicio y estaba muy marcado quién eran los cronistas en Canal 3. No había apertura. Mas, sin embargo, surge el Canal 5 como una posibilidad y recuerdo muy bien que en esa época, estoy hablando de finales de los 80, principios de los 90, José Luis Pérez y un servidor que éramos un binomio que andábamos en todos lados y queríamos hacer muchas cosas, intentamos entrar a la televisión y recuerdo que estaba de gerente general la
pues la Pituca, así le dicen, la Pituca Valdés, una periodista excelente, ella era la gerente general, y en pocas palabras nos dijo que nos dábamos el cuadro para televisión, que estábamos muy feos, que no podíamos estar en televisión, y nos cerraron la puerta. Y entonces, pues ahí se acabó nuestra ilusión. Más sin embargo, en Canal 3 estaban esos monstruos que era Manuel Ramos Aldamando e Ignacio Moribarra, y esto de los monstruos me refiero a su grandeza periodística. Con el paso de los años, el Canal 3 abrió sus puertas a Carlos Martínez, a Afonso López Trasviña, al mismo Juan Carlos Vildoso. Canal 5, por su parte, tenía a don Manuel Chávez Vázquez y tenía a Heriberto Estrada. Cuando llega la televisión por cable, ya en la época de los 2000, don Antonio Delgado tenía un programa, El Gato Delgado, que era un periodista político muy recordado, y él tenía un programa diario, un noticiero, y me invita a hacerme cargo de la sección deportiva junto con José Luis Pérez Aguilera. El problema es que cuando me invita, yo acababa de perder una apuesta. Yo, como americanista, recuerdo que aposté en esa ocasión con mi hijo Guillermo, que le iba al Necaxa a él. Hoy dice que le va a los Pumas, pero él le iba al Necaxa y me acuerdo que apostamos la cabellera y me rapó. Y cuando me rapa, a los 2, 3 días recibo la invitación y voy a transmitir a la televisión y yo dije, yo no voy a salir rapado. Me llevé una gorra y recuerdo que don Antonio Delgado me dijo, no puedes salir con gorra, chamaco, ¿cómo vas a salir con gorra? Y más, era una gorra de una empresa agropecuaria, era amarilla con un tractor enfrente. Pues me volteé la gorra y me dijo, pues sal así a ver qué sucede. No había redes sociales, no había los comentarios luego en vivo como hoy en día que uno está apareciendo y rápidamente salen los comentarios. No sé qué tanto éxito se tendría que al día siguiente, cuando llegué a pasar nuevamente mi programa con gorra, me dijo, está bien, sigue saliendo con la gorra, así tipo catcher, nada más que eso sí, no me repitas de gorra cada programa. Y así estuve con él muchos años hasta que llegó el Canal 66. Cuando el Canal 66 surge de la mano de Óscar Peralta y de Javier Rivas, me hacen la invitación a que me haga cargo de un programa de 1 hora, Deportivo 66, los lunes y los jueves. Y asimismo también recibo la invitación de Norma Bustamante, que tenía un programa a primera hora, creo que se llamaba, y yo era el encargado de la sección deportiva. Estamos hablando de hace muchos, pero muchos ayeres. Y ya en el Canal 66, cuando cambia administración, bueno, pues llega Andrés Guevara, llega Alfredito Pacheco, Alfonso López Trasviña deja el Canal 3 y se viene a Canal 66. Y hoy en día, bueno, pues sabemos la fuerza que tiene este canal aquí en Mexicali. Adelante, muchachos. Pues, ayúdenme porque... Sí, yo recuerdo, por ejemplo, digo, la verdad es que yo no tengo tan las etapas como usted las está contando, es muy atractivo para nosotros escucharlo así, porque yo no tengo tan marcado, por ejemplo, como Oscar, que él compraba todos los periódicos y los tiene almacenados en su casa desde 1980 y no sé qué. Yo a lo mejor no le tomaba tanta importancia, pero sí recuerdo que como en el 1992, me parece, los Águilas de Mexicali salían en la televisión. No sé si ahí más o menos es cuando la televisión empieza a atender el deporte local como tal, y no sé quiénes eran los cronistas, no sé si usted se acuerda. Sí, estaba don Augusto, estaba el Santito Cárdenas, y Poncho en ese entonces, si mal no recuerdo, estaba a nivel de campo. Así es. Y la verdad es que yo me acuerdo que eran unas transmisiones muy emocionantes, no sé si porque en ese tiempo me gustaba el béisbol y eran los Águilas, pero sí recuerdo que se vivía o lograban transmitir la pasión del juego, y eso es importante, ¿no? De un cronista o de alguien que se dedica a esto, ¿no? Sí, incluso, mira, hay una situación muy, muy particular en lo que es el periódico y los medios electrónicos, y ya llegaré a los cibernéticos, pero por ejemplo yo siempre he dicho, cuando lo más difícil que es trabajar en radio, porque en radio tienes la magia de que a través de tus palabras tienes que seducir al radioescucha para que no le cambie a la estación.
Tienes que hacer de tal manera tu transmisión que aunque la pelea o el partido esté bajo de calidad, bajo de emociones, tú tienes que aumentar un poco esa calidad del nivel que se esté viendo en el escenario, sin llegar a la exageración e inventar cosas que no suceden. La televisión, por las mismas imágenes, es un poco más fácil, porque no puedes engañar al televidente. Y lo hemos visto incluso en transmisiones nacionales, que por más que nos vendan a un equipo, pues la verdad que estamos viendo otra cosa en el terreno de juego. La verdadera escuela del cronista deportivo, yo siempre lo he dicho, es el radio. Quien trabaja en radio, quien tiene la oportunidad de seducir al auditorio, y me gusta mucho esta palabra, tiene la oportunidad de que los otros medios se hacen mucho más fáciles. El medio escrito, de cierta manera, es muy cruel. Y es muy cruel porque de alguna manera amarras mucho al periodista deportivo a los gustos de lo que era el editor o el director del periódico. Hoy en día tienen un poco más de libertad, incluso los reporteros gráficos, mal llamados los fotógrafos de antaño. Es muy gratificante en estos tiempos ver transmisiones, incluyendo los medios cibernéticos, y te digo que ese tema de los medios cibernéticos lo quiero dejar un poquito más allá, porque yo soy de los que está convencido de que llegaron para quedarse y llegaron a adueñarse de la situación. La fotografía deportiva antaño, el fotógrafo que iba y cubría deportes, estaba supeditado a un trabajo a expensas de lo que dijera el reportero. Y así teníamos que muchas veces el trabajo del fotógrafo no era valorado, porque podía sacar 50 o 60 fotografías, y si el periodista que escribió la nota lo que ya quería era irse, agarraba y la primera fotografía que se le ocurría era la que metía. Y podía darse el caso que podíamos tener un juego sin hit ni carrera y la foto salía de un bateador, nada que ver no era la noticia propiamente, no era la nota esa fotografía. Y uno de los que picó piedra, y recuerdo mucho porque en 1981, cuando yo entro a La Voz de la Frontera, el director de La Voz de la Frontera era Heriberto Estrada Hernández. El que formaba el periódico en ese entonces, el editor, era Roberto García Ley, el popular chino. Los reporteros eran Antonio Burgueño y un servidor únicamente. Y Jaime Fraire era el fotógrafo de la sección deportiva. Pero desde entonces Jaime Fraire, él tuvo la iniciativa, fue un adelantado de su época, definitivamente el maestro Jaime Fraire, porque él llegaba con sus fotografías, y recuerdo que eran fotografías de rollo, imagínense ustedes. Entonces él llegaba y sacaba el rollo, y a veces se alcanza a ver la expresión, y él así con el ojo se lo ponía y miraba el rollo y decía, esta fotografía, y la marcaba con un plumón y te la sugería, te decía, esta foto es la que debe de ir con esta nota. Entonces ahí él empezó, porque tiempo después ya se le dio la oportunidad que también él escribiera, y lo hacía muy bien, porque tenía una perfecta narrativa. Y entonces, acompañado de sus fotografías, eran verdaderas joyas de notas las que él hacía, unos reportajes sensacionales. Hoy en día, la fotografía deportiva es tan importante como el periodismo deportivo en sí. Con una fotografía tú puedes saber lo que sucedió realmente. Una fotografía es una escena que habla mucho más que una nota muchas veces. Y hoy en día, desde Jaime Fraire a la fecha, yo creo que podemos presumir y podemos estar pero muy orgullosos de los trabajos que hacen gente como Luis Rodríguez, como Juan Bará, como Víctor Medina, por tan solo mencionar algunos, o incluso, aprovechando las redes sociales, los hermanos Malta, allá de Palaco, que son especialistas en sacar fotos con los soles de Mexicali y las publican en sus redes sociales. La verdad de las cosas, son verdaderas joyas de fotografía. Una fotografía capta esas escenas que a veces el periodista deportivo, el cronista, el que escribe o los que narramos, no lo alcanzamos a captar en el momento exacto. Del año 2000 a la fecha, los medios periodísticos y sobre todo los electrónicos se fueron transformando mucho, a tal grado que empezamos a contar con periodistas egresados de una facultad, con nuevos métodos, con nuevas técnicas, con nueva mentalidad, le dieron un auge al periodismo deportivo. Pero también, a partir del 2000,
se empezaron a dar muchas facilidades para los programas de radio o televisión. Llegó el momento que los famosos exámenes para locutores, que era la primera exigencia, ya no se hacían. Llegó el momento que para hacer un programa de radio o de televisión, te juntabas con un par de amigos empresarios, te patrocinaban y ya tenías tu programa de radio o televisión. No sé si sea bueno o malo, pero es lo que hay. La verdad de las cosas, para ser periodista deportivo, así como lo han dicho a lo largo de esta semana, gente como Carlos Mercenario o como los entrenadores, el éxito no viene de la mano de un fast track. No hay una receta rápida en donde decir, soy periodista deportivo y voy a ser el mejor porque simple y sencillamente me paro en este campo y en 6 meses ya soy el mejor, o tengo 50,000 patrocinadores, soy el mejor. No, el éxito va de la mano de la preparación, de la capacitación y de la constancia. Hoy en día, como les digo, un grupo de amigos empresarios te echan la mano y te ponen un programa en radio o en televisión. Pero volviendo a esos egresados de la facultad que orgullosamente lo hacen y lo hacen muy bien. Pablo Barajas, por ejemplo, Gilberto Girón, Carlos Martínez, Moisés Gutiérrez, Jorge Gómez, incluso mi hijo Guillermo, que sin salir de una facultad, le tocó a mi hijo Guillermo ensuciarse los zapatos y ensuciárselos en serio, desde ir jalando cable, desde ir aprendiendo lo poco que yo le pude enseñar, pero sobre todo con grandes maestros que ha tenido a lo largo de su recorrido. Hoy en día también tenemos a jóvenes como Jorge López, que la verdad de las cosas, con un futuro sensacional. El periodismo deportivo ha evolucionado tanto que desde aquellos románticos periodistas con libreta y pluma, tenemos hoy en día a quien carga un celular y lo hace dignamente. Pero también ha entrado la mujer. Antes, qué esperanza que hubiera una mujer en un evento deportivo. Y ya desde hace algunos años, Gloria García, Carla Gómez, Adriana Varela y ahora recientemente Mara Lemus en Canal 66 con los Soles, realmente nos dan cosas muy interesantes en cuanto a la crónica deportiva. Y hablando de la crónica deportiva, Oscar, tú que guardas mucho los periódicos, recordarás aquella crónica de 2003 en donde surgió una sección deportiva de 16 páginas, un gran proyecto del Pachi Coronado. Espectacular. Sin embargo, se quedó ahí. Sí, fue espectacular ese año. Era un deleite comprar la crónica y leer lo que escribía ese grupo de apasionados por el deporte, por ahí con Moisés Gutiérrez, con Pablo Barajas, con Carlos Martínez. Era un trabajo espectacular el que realizaron, me parece que a lo largo de un año, que fue lo que más o menos duró, ¿no? El proyecto de la crónica deportiva. Sí, la verdad de las cosas era muy espectacular, sobre todo porque tenía algo muy importante. Le daban mucha fuerza al deporte local. Yo siempre he dicho que más en estos tiempos en donde la cibernética nos tiene tan cerca de todo el mundo, pues, ¿para qué voy a hablar de Europa y la Champions cuando lo hacen durante todo el día todos los canales y todas las redes sociales? En cambio, si nos metemos al deporte local, a nuestros héroes, y ese era un éxito de aquella crónica de 16 páginas del 2003. Y luego llegan las benditas redes sociales y el periodismo cibernético. Y lo digo así, porque la vieja guardia a lo mejor va a decir, es que eso de las redes sociales le vino a pegar al traste al periodismo deportivo. No, al contrario. Las redes sociales han venido a enriquecer, y prueba de ello es que hoy en día los mismos periódicos tienen sus espacios cibernéticos. Hoy en día es más fácil tomar un teléfono y enterarnos de las noticias al momento. Yo aplaudo a quien se dedica a las redes sociales, y recuerdo mucho cuando surgió Mexicali Sport con Luis Rodríguez, con Pablo Barajas, con Jorge Gómez, con Carlitos Martínez, y recuerdo mucho porque fue la primera página deportiva en internet. Y recuerdo que algunos compañeros, y no voy a decir nombres, decían, ese no es periodismo, eso no es cronista deportivo. Incluso cuando buscaron su ingreso a la Asociación de Cronistas Deportivos, les dijeron que no así, que porque ellos no trabajaban propiamente la crónica deportiva, que trabajaban en una computadora y que eso no era. Hoy en día, las redes sociales
pues son una magia. Trabajar en las redes sociales, en lo cibernético, tiene varias ventajas. Y como lo dijo hace rato Daniel, el teléfono a lo mejor muy fácil, pero no. Miren, es cierto, no pagas tiempo aire. Para empezar, no pagas tiempo aire. No te piden un título, ni haces castings. Y la libertad, ahí está lo malo, la libertad se convierte en libertinaje. No es ni bueno ni malo, es lo que hay. Yo sí diría que del 2016 a la fecha, un celular y ya eres periodista deportivo. Pero hay de periodistas a periodistas. Hay gente que se está metiendo a las redes sociales y lo hace con un verdadero profesionalismo de tal manera que eres el número uno en el ámbito. Y aquí no va un cebollazo nomás por mandárselo. Baja Highlight tiene apoderado el mercado del fútbol a nivel local y a nivel regional, en base al profesionalismo, en base al trabajo, a la constancia y sobre todo al conocimiento. Y es ahí donde yo quiero llegar a la siguiente etapa. No sé cómo andemos de saludos ahí, Daniel, o de gente que se esté conectando, o nada más estamos entre compas. No, Oscar, no, ¿los lees tú o quieres que los sí, vaya poniendo en la pantalla para que mismo los vea? Si quieres, velos poniendo, yo los leo de todos modos. Vale. Ángel Sauceda, saludos a los tres. Saludos, buen comentario de Guillermo Antonio Valero Aguirre, saludos. Antonio García desde Ensenada, Andrés Ramírez, Jelen Junior, Rodolfo Bebegol Cervantes, José Manuel El Tato Figueroa, también saludos. Javier Campos Guzmán, excelente programa, saludos Guillermo Antonio Valero Aguirre. Nuestro amigo Javier Campos en su página de Facebook comparte muy buenas noticias de béisbol, y trivias, la verdad muy entretenido el trabajo que hace Javier Campos, un saludo. Jesús Cota, saludos a todos, muy buen tema el que están tratando. Pablo Charro Carballido, gran ejemplo a seguir para todos los que estamos directa o indirectamente inmiscuidos en esto. Muchas gracias, Baja Highlights, por traernos a este gigante del periodismo. Saludos. Noé Zavala, saludos, don Memo, un gusto escucharlo. Heriberto Rocha, Tony Quirarte, Karina Carmona, Ernesto Ojeda, aquí saludos chicos, al pendiente de su trabajo. Miguel Ángel Hernández, Joel Avilés, saludos, buenos amigos. Yael Martínez, Luis Castro, Oscar López, Héctor Manuel Quintero, Manuel Rivera, Santos Coronado, Octavio Arizona, un saludo Octavio. René Salvador Rosval, también un saludo por ahí. Tenías más tú, Oscar, qué bueno que los leíste. Sí, pues bueno, ahí están los saludos, don Memo. Ajá, sí, Oscar. Antes de que nos pasemos a otra cosa, dos cositas. Uno, me parece que don Memo ya nos dio el norte de dónde vamos a terminar transmitiendo, Daniel. Me parece que vamos a tener que empezar a subir a los techos próximamente. Ahí te la dejo. Una. Y dos, qué bueno que no hay casting, sino a lo mejor no íbamos a dar cuadro, Daniel. No, seguro no. Bueno, por lo menos yo no. Don Memo, No. La verdad que sería el contrario, muchachos. ¿Sabe qué admiro mucho yo, por ejemplo, de los periodistas? A mí me tocó más, a ver, voy a decir la verdad, más por focus, o sea, de que me puse atención a lo del tema deportivo, periodismo deportivo. Me tocó más eso, me tocó más Carlos Martínez, Pablo Barajas, Jorge Gómez, no sé, por ahí Luis Rodríguez, ya con Mexicali Sport, o sea, me tocó más ellos, ¿no? Los más contemporáneos del 2000 para acá. Pero admiro mucho, si algo le admiro a ellos, contando a ustedes, don Memo, y a su hijo, gracias. Es la manera en que escriben. Oscar tiene dotes de escribir. Sin embargo, a mí me cuesta mucho. Es algo que yo a todos ustedes, los periodistas deportivos, es algo que hacen muy, muy bien y que se hace que incluso es más difícil que el radio, pero es mi punto de vista. ¿No? Usted ha estado en las dos, ¿no? Escribe y ha hecho radio. No sé qué se le haga más difícil a usted o que se le haga más fácil. Memo hijo, digo, y perdón, a lo mejor no me ha tocado leerlo tanto a usted, don Memo, me ha tocado más escucharlo, pero Memo hijo, la verdad es que es extraordinario escribiendo,
Sí, tiene muy buena pluma, sobre todo, una de las características como cronista deportivo, debes de tener espontaneidad, debes de tener imaginación y ocuparla en cualquiera de los aspectos, ya sea de radio, prensa o televisión. En una misma narración, no puedes encerrarte en todo lo que exactamente esté pasando en la cancha y ser tan narrativo. Tienes que ser un poco imaginativo, ser un poco espontáneo, tienes que traer un poco de anécdotas para hacer amena esa transmisión. Eh, yo les soy sincero, yo soy fan, y ustedes están testigos, yo creo que soy fan de sus transmisiones, porque son muy amenas, están muy certeras, están muy cerca de lo que realmente sucede, no tienes que esperar tanto la imagen para... realmente en televisión, por ejemplo, a nivel nacional hay crónicas en que yo singularmente le bajo el volumen y prefiero estar a mudas, ¿no? Las de ustedes no, las de ustedes son muy intencionadas, muy bien intencionadas. Miren, lo que decías, Daniel, en cuanto a escribir, yo te voy a ser sincero, una vez un amigo me dijo, un muy buen amigo, me dijo que yo tenía mejor pluma que lo que hablaba. Y lo que pasa es que yo soy flojo para escribir, me he vuelto muy flojo para escribir. Desde el momento que yo salí de La Voz de la Frontera y que después me fui muchos años al Centinela como columnista, incluso cuando surgió Mexicali Sport, tuve la invitación de ser columnista y mi compromiso era enviar una columna por semana. Me costaba tanto trabajo escribirla, me convertí muy flojo en escribir, pero la verdad de las cosas es algo que me apasiona. Y hay alguien que dice que hay que hacer una nota, escribirla y luego corregirla para mandarla. Yo no, yo escribo conforme me va saliendo la inspiración y algo similar lo hago a través del radio o a través de la televisión. Nada más que a estas alturas yo ya aprendí, sobre todo en radio y en televisión, aprendí de los medios en el sentido de que cada 15 minutos hay un corte comercial y sé dónde pararme. Pero cuando agarro monte así, híjole, son pláticas que yo les digo muchas veces, se enojan conmigo porque dicen, no me dejas hablar. Pues bueno, es que se me vienen a la mente anécdotas uno tras otro. Y sobre todo, yo creo que ser cronista deportivo te lleva, un día lo dije porque lo escuché por ahí, no es un, un dicho mío, pero lo agarré muy ad hoc. Me lo dijo un cronista del interior del país en una Olimpiada Nacional. Y como estamos en un horario que sí se puede, me dijo, nosotros los cronistas deportivos, los periodistas, estamos como los ginecólogos, trabajamos donde otros se divierten. Y yo creo que sí. Yo creo que ser periodista deportivo no es nada más sensacional que te paguen por estar donde realmente te diviertes. Es un trabajo que lo gozas. Yo tengo desde 1981, he cruzado todos los medios deportivos y la verdad, créanme, hace unos instantes antes de abrir micrófonos con ustedes, todavía sentía hormiguitas en mi estómago porque eso habla todavía de la pasión que siento por eso. El día que yo me pare en un escenario deportivo a narrar, a comentar y que no sienta ese nervio, yo creo que vale más mejor irme, ¿no? Sí. Llegó una pregunta, don Memo. Dice Jesús Cota. Sí. Dice él que es estudiante de comunicación y que si le puede dar algún consejo para desarrollarse dentro de este ámbito. En la comunicación. Mira, en la comunicación yo creo que tienes que tener 6 puntos básicos. Como todo en la vida, tal vez, pero hablando del periodismo deportivo, primeramente tienes que tener vocación. Tú no puedes estar a fuerzas en este medio si no tienes la vocación, si no tienes el conocimiento y el dominio del tema. No tiene caso que te metas a hacer algo que no conoces, que no sabes, que no dominas, porque lo único que vas a hacer es mostrar tus carencias y estás expuesto a una crítica de medio el que te vaya a ver. El respeto es importantísimo para tener éxito, y el respeto hacia el deporte, el respeto hacia el aficionado. Y no me refiero a la manera de hablar, el respeto de que vean que eres una persona que llega puntual al evento que vas a cubrir, que llega y que te quedas. Si vas a hacer una narración deportiva, pues para periódico, no es llegar nada más por la cédula arbitral y vámonos, y la hago desde a ver
¿qué pasó? ¿Qué gol al minuto tal? No, tienes que hacer realmente un bosquejo de lo que es la nota. La disciplina. No puedes ser buen cronista o buen periodista en un partido y en los demás no. Tienes que tener esa disciplina para ser constante. La espontaneidad que les decía. A estas alturas no podemos inventar ya nada. Ya está todo dicho. Lo único que hay que hacer es ponerle nuestro sello personal con esa espontaneidad y sobre todo también nuestro sexto sentido. Como cronistas, cuando conocemos y dominamos el tema, podemos darnos el lujo de repente de distraernos en ciertos momentos porque ya tenemos ese conocimiento, pero también tenemos el sexto sentido de saber cuándo puede pasar algo o no dentro del terreno de juego o dentro de una pelea de box. Don Memo, debería escribir todo esto que nos ha contado como en un libro, ¿no? Me parece tanto como histórico, que las nuevas generaciones algún día puedan consultar de dónde vienen las raíces del periodismo deportivo en esta ciudad. Yo sé que hay en otros temas de documentos y hay hasta un archivo de Mexicali. Me parece importante y yo creo que debe ser usted el que tendría que poner ese archivo con toda la historia que nos contó hoy, ya en un compendio que la gente que pueda ser accesible a los que quisieran investigar posteriormente. Gracias, sí. Lo voy a pensar porque pues dicen que en la vida hay que sembrar un árbol, tener un hijo y escribir un libro. Me falta el libro. Yo creo que sí sería bueno. Sí, me parece que usted es el elegido. Gracias, Daniel, gracias. Miren, a lo largo de esta plática, yo creo que la podemos resumir en cuatro etapas que tiene el periodismo deportivo. El periodista tradicional, el que surgió con su libreta y su pluma, el periodista de los medios electrónicos que trabajaba en radio y televisión, que tomó fuerza esa segunda etapa del medio deportivo, porque el primero era muy de periódico, el segundo los medios electrónicos, una tercera etapa cuando se le da fuerza al reportaje gráfico, que ya se convierte en influyente dentro de la comunicación deportiva, y una cuarta etapa que es los medios cibernéticos y las redes sociales, con cada vez más fuerza, con cada vez más gente participativa, y yo a todos los que toman un teléfono y se atreven, porque primeramente yo he conocido muchos muy buenos deportistas que antes de que le pongas un micrófono o le pongas un teléfono, son buenísimos para decirte todo, o sea, hasta para narrar y todo, pero ya nada más le pones un micrófono y no, la verdad, se necesita valor para hacer lo que hacen ustedes, porque, mira, antes, como quiera, uno decía, y yo recuerdo unos consejos de don Manuel Chávez Vázquez cuando yo inicié con él, yo inicié a través de un teléfono, mis comentarios no eran en cabina, eran a través de un teléfono, y cuando me invitó en vivo por primera vez, pues me puse muy nervioso, y él me decía, estábamos en un café, y agarró un salero y me dijo, ¿qué es eso? Un salero. Pues es lo mismo que un micrófono, es algo que no tiene vida, la vida se la vas a dar tú. Entonces, tenle respeto a lo que estás haciendo, pero sobre todo tenle dominio. Si tú no tienes dominio de tus propios sentimientos, si tú no tienes dominio del tema, por supuesto que vas a estar inseguro. Para llegar a una estación de radio, para llegar a una televisora, tenías que tener las armas, las herramientas para poder abrir la puerta. Lo mismo sucede ahora, aunque de alguna manera no brincas esos obstáculos que antes era, como te decía, un título de la licencia de locutor, o los que salen de una facultad, o el caerle bien a un gerente. O sea, tienes que tener valor, porque conozco muchos que agarran también un teléfono y se ponen a comentar deportes a diestra y siniestra, y luego quieren pasarse de chistosos, y el deporte es muy serio. Si bien es cierto que es lúdico el deporte, porque el deporte, yo siempre lo he dicho, no deja de ser un juego. Que es apasionado, sí, pero nosotros, los medios de comunicación, tenemos que tenerle ese respeto hacia el deporte. Y yo, la verdad de las cosas, yo admiro mucho el trabajo de ustedes. Y hablando del periodismo deportivo, pues surgimos muchos como periodistas empíricos, esos que creíamos que teníamos la verdad absoluta.
De ahí brincamos la siguiente etapa a los que fueron deportistas, los que fueron aficionados, los que se interesaron en la opinión de la sociedad y que dominaban el tema y que decían, hago uso yo de los medios de comunicación. Luego llegaron los académicos con nuevos métodos, esos con licenciatura, esos con nuevas estrategias. Y luego vuelven a surgir los empíricos. Ahora con las redes sociales hay mucho periodista empírico. Pero yo insisto, si tú tienes vocación, si tienes respeto, si tienes disciplina, espontaneidad y sexto sentido, no importa en qué medio trabajas. Lo principal de todo es que siempre, siempre recordemos que las figuras del deporte son los deportistas y no los que escribimos o narramos o hacemos la nota. La verdad de las cosas, yo le tengo mucho respeto a esta profesión y de alguna manera a mí se me ha reprochado mucho porque me dicen que yo nunca me entregué al 100% como cronista deportivo. No entregué el 100% de mi tiempo, mas sin embargo, yo le doy gracias a Dios el que pude alternar mi carrera como maestro de educación física y luego como supervisor para llegar precisamente alternadamente a ser cronista deportivo. Me abrió muchas puertas, sobre todo de amigos, y también me abrió puertas para ser maestro de ceremonias en infinidad de eventos. Y esa es otra facultad que no precisamente se tiene como cronista deportivo. Pero cuando tú te apasionas de algo que tú haces, cualquier puerta se te abre. Siempre y cuando pongas por delante la honestidad, el respeto y sobre todo la disciplina. Bueno, pues aquí aprendiendo. Bueno, me Oscar. parece que Jesús Cota tiene mucho que anotar, ¿eh? Sí. Dio 6 y luego 4. Muy bien, 10. 10 consejos. Bueno, don Memo, usted, me surgían varias preguntas en esta última parte que nos estaba diciendo. A veces me da un poquito de pena decirlo, pero, por ejemplo, usted habla del respeto al deportista, a la profesión y esto. Ahora con las redes sociales, la verdad es que es bien fácil y no sé, a lo mejor hacerlo y estar jugando, estar... A veces tenemos ejemplos, no sé si buenos o malos, de la televisión nacional, no quiero decir nombres, pero a lo mejor me explico bien. Y de repente, pues porque ellos lo hacen, porque ellos lo hacen, los demás vamos imitando a estos personajazos, ¿no? Y a veces creo que no es por ahí, ¿no? O sea, no sé, desde mi punto de vista creo que lo que ustedes han hecho, el legado que ustedes han hecho, no es para que unos improvisados en su momento, como nosotros, valientes quizá, vengamos a ensuciarlo, al contrario, ¿no? Es para, yo creo, para seguir construyendo todo lo que esos personajes que usted nos relató han forjado aquí en el periodismo deportivo. Yo no sé, ¿usted qué piensa de esas personas, ¿no? ¿Están bien o probablemente tendrían que caer en un punto de reflexión para hacerlo de formas diferentes o simple y sencillamente se vale, no sé? Los medios han evolucionado tanto a nivel nacional e internacional que se vale porque también el mismo reglamento ya te lo permite. Hay que recordar que la Secretaría de Gobernación es quien rige realmente a los medios de comunicación. Y si te dan ya esa facilidad, seguramente ustedes no habían nacido o eran muy niños. Antes en un programa de televisión no se podía decir cualquier chiste en torno a un presidente. No había los dobles sentidos. Entonces, como se hace la apertura, también se cae de la libertad al libertinaje. Yo siempre, cuando hablo de respeto, me refiero a que tú a un deportista puedes criticarlo por lo que son sus accionares, mas no como persona. Yo pienso que definitivamente en base a cómo tú haces tu narración, incluso poniéndole apodos, le puedes poner un apodo de acuerdo a la confianza que le tengas a tal o cual jugador. Tú no puedes inventar un apodo a alguien que no conozcas porque le estás faltando el respeto y lo estás poniendo para que cualquiera lo insulte por ese apodo. Pero si tú le tienes la confianza y lo haces con respeto, por ejemplo, nuestro personajazo que ya está como un estelar ahorita en Italia, el Rata, ¿no? Digo, no cualquiera aceptaría un apodo que en una transmisión tú le digas, ahí va el Rata, o sea, no, ¿verdad?
pero lo conoces, sabes sus valores y no pasa nada. Y son estilos. Y como te decía, tú puedes tomar ciertos patrones de los cronistas de antaño, mas sin embargo tú tienes tu toque personal. Y eso, porque ahorita ya no puedes inventar nada, ya todo está inventado. Entonces hay que darle el toque personal a lo que uno hace. Y fíjate, yo voy a hablar en primera persona. Regularmente no creas que soy muy dado a sacar tanto anécdota mío, pero pues ahorita se vale. Cuando yo inicié en 1981, yo inicié por accidente totalmente. A mí me apasiona el box. El box en mi casa era un estilo de vida, era una manera de vivir el boxeo. Y recuerdo que Pipino Cuevas tuvo una pelea muy mala, muy mala. Y entonces yo escribí mi primera columna y le puse un comentario sobre. Y puse así, un comentario sobre Pipino Cuevas, y hablé de su pelea, como es en una columna. Das la noticia, el cómo, cuándo, dónde, y luego das tu punto de vista. Y se la mandé a don Heriberto Estrada Hernández, a La Voz de la Frontera. Tuve la buena suerte que a don Heriberto Estrada le gustó, mas sin embargo mi error, si le puedo llamar así, es que yo le puse un comentario sobre Pipino Cuevas debe dejar el boxeo, por Memo Valero. Entonces don Heriberto Estrada se encuentra a mi padre, que en paz descanse, y le dice, oye, qué buena columna me mandaste, mándame otra. Y mi padre no sabía de lo que estaba hablando. Entonces mi padre me dice, porque él ya sabía que me apasionaba, incluso cuando se hacían las cascaritas, esos futbolitos en la calle de piedras, pues cuando hacía la reta yo me ponía a narrar ahí. Y cuando a mí me da la oportunidad, gracias a don Heriberto Estrada Hernández, pues es motivo de eso, de esa columna que por accidente yo mandé. Y cuando yo entré a La Voz de la Frontera como reportero, lo primero que yo dije, me tocaron temas como el fútbol, que obviamente lo dominaba, el golf, que no sabía nada más que era en un pasto, y había muy pocos boletines oficiales. Y me tocaba softball, por ejemplo, y en el softball, pues yo el béisbol tampoco lo dominaba, gracias a Dios no me tocaba el béisbol. Más sin embargo, cuando entro a Cadena Baja California a comentar después del Mundial del 82, cuando propiamente ya me tocan las transmisiones, yo no sabía quién era el 1, el 2, el 3 y todo, pero era la época de Fernando Valenzuela. Y entonces me toca empezar a ir a las barras, porque acuérdense que los primeros partidos de Fernando Valenzuela llegaban a través de una pantalla enorme. Y entonces yo me iba a una barra y pedía mi agua fresca, y créanme que no era cerveza, y me ponía a narrar y me ponía a comentar y me miraban como loco, pero yo decía, ahí fui aprendiendo. Y eso habla del compromiso y la vocación que tú tienes que tener. Cuando a mí me dan la oportunidad, me la dieron por accidente. Y es lo mismo que a lo mejor hoy en día en las redes sociales o en la cibernética estamos viendo. Gente que le gusta el deporte, gente que toma un teléfono, pero eso es un compromiso. Desde el momento que tú abres para comunicar algo, prepárate, ten el respeto al deporte, domínalo sobre todo, y el decir una mala palabra, el decir de repente una grosería, no adorna la transmisión, al contrario, la corrienta. El decir un apodo, el hacer de alguna manera, porque esta es nueva la generación con Martinoli y Luis García, es un buen estilo, es una manera cívica, es una manera que gusta a la gente, y eso es bueno, y hay que poner el toque nada más, y yo creo que ese es el éxito. Insisto, sí. el éxito no es una receta de échale un par de huevos, échale leche, no. Aquí es de trabajo, constancia, disciplina, respeto, espontaneidad, y vamos para adelante. Extraordinario, Oscar. Sí. Aquí podemos quedarnos platicando con Memo horas. No sé, don Memo, si tenga tiempo. No, por mí no hay problema. Okay. Estoy encerrado en casa. Perfecto. Oscar. Mi mujer ahorita es la más feliz cuando viernes aquí en la casa. Cuando pase todo esto, nos vayamos a una de esas barras donde usted pedía su agua fresca y continuemos con una plática más extensa. Don Memo, le quiero hacer mucho. Le quiero hacer una pregunta porque, sí, Daniel, perdón. Porque es un tema que
que incluso, no sé si ya se lo preguntamos alguna vez, pero el periodista o el que se ha dedicado al periodismo en todo este tiempo, escribir a lo mejor una columna o realmente no es como que te paguen gran cosa por hacer ese trabajo. Por usted habla de vocación, habla de pasión, habla de respeto. Pero yo lo que sí veo y que destaco de usted es que usted ha sabido, a lo mejor con el paso del tiempo lo aprendió, pero quisiera que nos lo contara. Ha podido como capitalizar un poco su trabajo. Me refiero a que la búsqueda de patrocinios de repente, yo creo que, o por eso una parte lo admiro a usted porque creo que usted está muy bien relacionado, tiene muchos patrocinadores. ¿Cómo le llegas al patrocinador? A lo mejor es una pregunta muy propia, ¿verdad? ¿Cómo le llegas al patrocinador como para que valore tu trabajo y que haya una relación que luego sea así recíproca, ¿no? Honestidad sobre todo. Primeramente es con honestidad, tienes que mostrar tu trabajo sin mentiras, porque muchas veces vas a buscar un patrocinador vendiendo cosas que no haces, vas a ofreciendo cosas que no vas a dar. Y yo creo que la honestidad es lo primero que tienes que hacer, le vas a dar confianza con eso al patrocinador. Si tú le prometes a un patrocinador 4 o 5 menciones o spots, se las tienes que dar. A lo mejor ese patrocinador no te oyó ese día, pero el día que te escucha y que no le toca escuchar las 5 menciones, ya lo perdiste para siempre. Yo en todos estos años he tenido la suerte de tener muy buenos patrocinadores. Tuve patrocinadores que me acompañaron por más de 30 años y desgraciadamente la muerte nos separó. Un patrocinador eterno para mí fue don Carlos Mora Román, el popular Calito, Guadalupe y Jimmy Torres, con sus boticas. Y no voy a meter los goles de la dirección de los negocios, pero era eso, la honestidad más que nada. No sé, como que se traba una llamada. ¿Sí se alcanzó a escuchar, Dani? Sí. Sí. Bueno, no sé si la transmisión lo escuchó, pero nosotros sí lo escuchamos. A ver, ¿sí? Ok. Sí, es que de repente como que estaba sonando mi teléfono, pero les digo, más que nada es la honestidad. Es decir, no hay una fórmula para vender. Tal vez los publicistas ahorita no estén de acuerdo conmigo, pero miren, en el medio deportivo, regularmente nosotros les vendemos a los amigos, le vendemos a los deportistas. Y tenemos que trabajar con mucha honestidad porque ellos van a seguir en el deporte al igual que nosotros. Y tenemos que darles esa honestidad de lo que le estamos ofreciendo. Y cuando tú agarras un patrocinador y le cumples, la verdad ese patrocinador es para toda la vida. Cuando tú agarras un patrocinador y le mientes y no le entregas el producto que le ofreciste en esa plática previa, no lo vas a tener más que por esa ocasión o tal vez por el mes que te firmó. Yo le soy sincero, yo en mi vida jamás he firmado un contrato con un patrocinador. Yo voy mucho a la confianza y en la confianza mutua. Y eso me ha dado muy buen resultado. Gracias por contestar esa pregunta que creo que me queda muy claro. Ahora sé por dónde tengo que corregir. Y me parece que el cronista deportivo o todo aquel que ya sea en redes sociales, en radio, en televisión, este es un punto, digo, hace rato que Jesús Cota preguntaba, me parece que es un punto que también debe trabajar la persona que se quiera dedicar a esto, porque sí es un complemento para el trabajo, estar metido en los deportes, pero aparte el poder vender tu trabajo. Así sí, es. Fíjense que digo, aquí en esta gama de que nos ofrece precisamente la crónica deportiva, periódico, radio, televisión y las redes sociales o los medios cibernéticos, pues a excepción del periódico y bueno, televisión de cierta manera, tienen un sueldo. Pero yo sí les digo, jamás un periodista de periódico va a ganar los que ganemos los que vendemos publicidad. A lo mejor trabajamos el doble, porque en alguna ocasión
alguien me preguntó, ¿cómo es posible que tú cobras tanto X cantidad por 2 horas que transmites? Es que yo no cobro por las 2 horas. Yo cobro por lo que tardo en encontrar ese patrocinador, por lo que tardo en cobrarle, y prácticamente la transmisión es el chase. O sea, como decía Rubén Olivares, a mí no me pagan por subir al ring, a mí me pagan por los 90 días que me meto al gimnasio. Lo mismo sucede cuando tú produces un programa. Y es muy difícil producir para cualquier medio. Si ustedes tienen el ejemplo más claro. El deseo de ustedes por transmitir serían 100 partidos. Hay veces que no se puede porque no tienes el apoyo comercial para transmitir esos 100 partidos. Tienes para 80, tienes para 20, tienes para 40. Todo depende. Cuando estás en un periódico o estás en un programa encargado de un segmento, pues tienes un sueldo y tienes los minutos que vas a hablar y lo hagas bien, lo hagas mal, tienes tu sueldo asegurado. Aquí no, aquí nosotros para poder transmitir, pues tienes que producir. Y yo siempre he dicho, mientras no saques del bolsillo derecho para pagar las transmisiones del bolsillo izquierdo, todo es éxito. Ya saliendo tablas de ahí para arriba, todo es éxito. Don Memo, se me ocurrió otra pregunta. Adelante. ¿Usted ha vivido el proceso de radio, de subirse al techo del Necaxa, de jalar cables desde la estación telefónica más cercana? ¿Ha hecho televisión? Bueno, ha hecho radio, ha hecho televisión y ahora redes sociales. Periódico. Ajá, sí. Sí, no dije. Bueno, periódico. O sea, lo ha hecho todo. Pero en este proceso, desde aquel 1981, ahora los medios digitales, ¿ha tenido que evolucionar o qué tanto le ha costado o cuál etapa le ha costado más? Platíquenos un poquito en comparación a todo ese proceso y bueno, porque le han tocado varias etapas, ¿no? Sí, mira, sí, definitivamente. Para mí algo que me costó mucho trabajo fue la televisión, definitivamente. La televisión, porque tenía que hacer las notas, tenía que editar las notas, o sea, yo tenía mi camarógrafo, más sin embargo, el camarógrafo que tenía no tenía esa sensibilidad deportiva, él agarraba y grababa. Le mando un fuerte saludo a Sergio Ibarra, productor musical hoy en día. Imagínense ustedes, no tenía esa sensibilidad del deporte como la tiene uno. En alguna ocasión, una anécdota cuando teníamos nuestro programa en cable, en una corrida de toros, cuando hacen el paseillo, los matadores, él iba persiguiéndolo, ¿no? Y luego se mete al callejón. Y al momento de meterse al callejón, pues había que ponerse atrás de las tablas. Ah, no, él se quedó en el ruedo pensando que el toro iba a salir. Y no, hombre, casi, ahora sí, como dicen, casi lo coge, ¿no? Pero era por esa falta de sensibilidad. A mí me costaba mucho trabajo las ediciones para mi programa, el hacer, el ver, analizar todas sus escenas, el hacer la nota para que entraran en su momento. Eso se me dificulta, aún todavía se me dificulta mucho. Tengo que ser sincero, hoy en día pues ya no hacemos tanta producción, ya el programa del fútbol de los barrios, pocas escenas incluso metemos grabadas, pero la verdad de las cosas, ese es el aspecto que se me ha dificultado mucho, pero mucho más. Y otro al principio era ser maestro de ceremonias. Yo empecé como maestro de ceremonias por obligación cuando trabajaba en educación física. Había los eventos deportivos, escolares, y bueno, me ponían a mí a que fuera el maestro de ceremonias y me temblaba todo. Ya por ahí mi perro me está ladrando. Y me temblaba mucho. Esos eran los dos aspectos que me costaron más al trabajo, más al principio. Pero te vas adaptando, vas aprendiendo, vas conociendo, vas creciendo. Y sobre todo, como siempre he dicho, el prepararse. En un momento, si yo sabía que tenía el nervio, me pasó, por ejemplo, cuando estaba de directora la licenciada Amparo Aide Pelayo, cuando ella era directora del deporte, lo que hoy es el INDE, cuando era el INJUDE, Valerio Camargo, a quien le mando un fuerte abrazo, él estaba encargado de la comunicación,
Y yo en un evento, en un abanderamiento con el gobernador, con el presidente municipal y todo, se me olvida, no el himno, el juramento a la bandera, imagínense ustedes, ¿no? Entonces, estaban miles de estudiantes, deportistas de todo el estado, y de esos momentos que no quisiera decírselos a nadie, pero pues le eché la culpa al micrófono y hoy la cuento como una anécdota, ¿no? Oscar, ¿alguna preguntita más a don Memo? No, me parece que fue una gran, más que pregunta, un reconocimiento, gran plática. La verdad es que es muy interesante para todos nosotros que estamos ahora metidos en esto que nos lleva a la crónica deportiva. Bueno, saber las bases, saber la historia, saber de dónde procedemos, me parece muy interesante. Me hizo recordar cosas por allá de mi niñez, cuando, como tú lo comentaste, yo soy alguien que prácticamente aprendió a leer con el periódico. Desde los 5 o 6 años me llamaba mucho la atención el periódico. Tenía un vecino, mi papá nunca compraba el periódico, nunca lo compró, nunca fue de comprar el periódico. Yo tenía un vecino que lo compraba, y yo lo que hacía para poder tener acceso al periódico era esperarme al fin de semana, iba a la casa del vecino y me regalaba los periódicos de toda la semana. Así es que, bueno, pues yo leía las noticias cada fin de semana. Y así fue como empecé con ese idilio con el periódico. La verdad es que yo si algo, si algo de todos los medios, televisión, radio, ahora redes sociales, a mí yo realmente de lo que más a lo mejor estuve enamorado siempre fue el periódico. Entonces, así fue como comenzó mi romance a lo mejor con el periódico, y bueno, pues me hizo acordarme por ahí cuando se venían los barrios, era leer al Patadura, que nunca supe quién era, porque era el seudónimo. Por ahí ya lo mencionó, se me va el nombre, Cachora, que fue el señor, se me va el nombre del periodista que fue el inventor del torneo de los barrios. Don José Carlos Luis Calderón de la Barca. Carlos Calderón de la Barca. Ah, José Luis Mendoza. José Luis Mendoza fue quien inventó el fútbol de los barrios. Más que inventarlo, se trajo el proyecto de la capital del país y aprovechó una recta, ¿no? Aprovechó una coyuntura que hubo cuando quisieron castigar al equipo de recursos hidráulicos que jugaba en la primera fuerza. Entonces, el presidente de la primera fuerza era José Luis Pérez Aguilera, que en paz descanse, y entonces, al querer castigar a este equipo, se abrió la coyuntura para hacer el fútbol de los barrios, el cual en su primera edición, hay que decirlo porque ahora que va a cambiar el torneo para invierno, bueno, el primer torneo de los barrios duró 7 meses porque hubo un bloqueo para el fútbol de los barrios y le prestaban la cancha a Necaxa únicamente los jueves. Era categoría mayor únicamente, 16 equipos, jugaban únicamente los jueves. El colegio de árbitros que dirigía el Mariachi Rivera también boicoteó ese torneo, no hubo arbitraje oficial, entonces la condición para los equipos es que pusieran a un árbitro de cada equipo, uno de esos jugadores que fuera el que fuera árbitro en un juego que no fuera de ellos. Y esto lo hizo muy romántico y finalmente empezó en julio y terminó en enero el primer torneo de los barrios. Y José Luis Mendoza fue quien se trajo ese torneo. Bueno, pues nunca dejamos de aprender con don Memo. No. Bueno, todo ese periodo, y después recordar del gran trabajo que hicieron en la crónica deportiva, ya lo decíamos, Carlos Martínez es idolazo para allá, para el lado de la rural. La verdad es que lo extrañan bastante para allá. Cada que uno se acerca al fútbol de Paredones, de Hermosillo, bueno, todo el mundo habla del gran trabajo, de la gran trayectoria de Carlos Martínez, que hizo un excelente trabajo por allá. Pablo Barajas, Moisés Gutiérrez, que era interesante leer todos los conceptos que hacían día a día
en este periódico, muy bueno. Y bueno, fue un proyecto muy ambicioso y que la verdad se puso a la vanguardia lo que duró. Entonces, bueno, más que pregunta, un reconocimiento, qué memoria, y bueno, nos hace querer, o por lo menos en lo personal, querer un poquito más a esto que nos dedicamos, ¿no? Yo les agradezco nuevamente a ustedes estos minutos que me dieron, la verdad, muy complacido, muy complacido de estar con ustedes. A lo largo de estos años como cronista deportivo he tenido la dicha de compartir micrófonos con mucha gente, con muchos cronistas deportivos de Mexicali, con el 90% de los que mencioné. De alguna manera tuvimos una relación, ya sea en radio, en televisión, en periódico, fuimos compañeros, y a lo largo de mi vida he tenido grandes maestros. Tal vez inconscientemente Manuel Ramos Aldamando fue un maestro para mí, porque cuando él vivió en el fraccionamiento Reforma, él vivía pegado a la casa de mis padres, y yo miraba a la hora que llegaba y a la hora que se iba de su casa, y a lo mejor ya lo miraba yo en televisión, y a lo mejor por ahí surgió esa inquietud de ser cronista deportivo. A lo mejor inconscientemente Manuel Ramos sembró esa semilla en mí, pero más sin embargo yo tengo que reconocer que mi gran maestro, el que me dio la oportunidad, fue don Heriberto Estrada Hernández en La Voz de la Frontera. Más sin embargo en los medios electrónicos el que me enseñó incluso hasta vender publicidad fue don Manuel Chávez Vázquez, a quien le debo prácticamente lo que soy. Y ya a lo largo de los años, de todos he aprendido y he compartido, como les digo, narraciones o notas o programas. Me faltas tú, Daniel. Ojalá algún día tenga la oportunidad de compartir contigo una transmisión. Ya lo hice con Oscar. Un domingo sensacional, un domingo ahí con el Bip Bip y la Esperanza Agrícola. Y ojalá algún día haya esa oportunidad de que compartamos contigo la crónica y con Joel una cheve. Una vez le comenté a Oscar que Oscar, una vez te comenté que la intención era como invitarlo a la final de los barrios, que comentara, que la narrara con nosotros, o la final de la urbana, o una final, ¿no? Un evento así de power, para compartir el micrófono, ¿no? Un honor sería, un honor para mí. La verdad es que yo soy el menos experto, yo puedo decirlo aquí abiertamente. Oscar es el que estudió comunicación, Oscar es el que ha estado... Bueno, no vamos a decir hasta dónde estudiaste, Oscar, pero Oscar es el que tenía la iniciativa. Vamos a decir que Oscar es el que más le gustan los datos, más deportes le sabe, todo esto más bien ha sido un poquito que Oscar tenía esta iniciativa. Somos amigos desde el kinder, me parece, de hace 30 y tantos años ya de amistad. 34. Y fue un momento en el que donde yo empecé a narrar juegos en una liga, y luego Oscar dijo, ay, pues a mí me gusta también esto, vamos a juntarnos. Pero yo me declaro aprendiz 100% los años que llevamos en Baja Highlights. Veo lo que usted hace, veo lo que hace Pablo Baraja, veo lo que hace Jorge Gómez, veo lo que hace Carlos Martínez, que para mí son los contemporáneos, los que ubico. Yo sé que hay más y ahora, por ejemplo, veo a este muchachito López, que es un tipazo, me encanta porque siempre trae una línea y escribe muy bien. Su hijo también, por ahí los fotógrafos, Juan Barak, este muchachito de La Voz de la Frontera, que también últimamente, Sergio Caro, Medina, o sea, todos ellos yo los sigo, los veo, los leo porque escriben en redes sociales, y a todos ellos yo trato de aprenderles, y pues yo, para mí, el gran referente pues es usted, así que con todo gusto algún día tendremos que compartir algún partido interesante, o muchos, como sea. Claro que sí, mientras la vida nos dé la oportunidad de seguir aquí, claro que sí, con mucho gusto. Y mira, algo que a mí definitivamente me ha ayudado mucho, de eso es innegable, es mi carrera de educación física. El haber aprendido yo los secretos de algunos deportes, las bases, los fundamentos, el haber trabajado con gente tan profesional como el licenciado Adrián Carrascosa, con el mismo maestro, se me fue ahorita el nombre, me va a estar jalando las patas allá desde el cielo,
Jaques, Humberto Jaques en atletismo, Carranco Hermosillo, o sea, verdaderos maestros que nos dieron clase en su momento de la carrera, pues eso me sirvió como base para poderme meter a una narración o a un comentario con ciertos fundamentos, ¿no? A mí me encanta leer la historia del deporte. Si se fijan, yo soy muy anecdótico siempre en mis comentarios, procuro sacar notas viejas, porque yo creo que quien no conoce su pasado, no puedes vivir este presente, gozarlo, tienes que conocer el pasado y por supuesto dejar un legado hacia adelante, pero para dejar un legado tienes que saber de dónde vienes, tú no puedes ser improvisado. Yo insisto, el éxito no es una receta de un fast track, no es de rápido, es de constancia, de responsabilidad, es de darle todos los días. Y si en un momento uno cree que ya llegó a la cima, jamás se queda uno ahí. Esto evoluciona. Los televidentes, los radioescuchas, los lectores no tienen memoria. Si tú abandonas por un tiempo tu profesión, se olvidan de ti porque detrás de ti viene más gente, vienen empujando. Entonces, continuamente te tienes que estar renovando, continuamente tienes que buscar la manera de seguir estando vigente. Así es, don Memo. Y bueno, quisiera aprovechar el espacio ya para ir finalizando esta charla. ¿Por qué hicimos este ejercicio, don Memo? Lo voy a contar un poquito de hacer este ejercicio del Congreso virtual. De repente ya lo habíamos platicado, me parece, hace algunos ayeres, Oscar me había platicado la idea de hacer uno presencial, ¿no? Y de repente recibo una llamada, no sé si yo les hablé, pero Oscar me dice, oye, ¿y si hacemos un congreso virtual? Y dije, pues tenemos una plataforma que acaba de descubrir René, compañero de Baja Highlights, me parece que podría ser. Y empezó la idea y me parece que fue algo muy emocionante porque pues entonces empezamos a hacer llamadas a ver quién quería, a ver quién nos echaba la mano para poder estar aquí compartiendo conocimiento, compartiendo valor y olvidarnos de la noticia pues que nos aqueja todo el día, entonces distraernos un poco y aprender un poco de grandes. Entonces pues empezamos a hacer llamadas, ¿no? Gracias a Dios pues hay relación ahí con algunas personas, son muy dispuestas como usted a compartir conocimiento, a poder charlar aquí a través del medio digital. Y entonces se fue dando, sí, que a qué hora y que no sé cuánto, avísame con tiempo, qué tema y así, y empezamos, ¿no? Y la verdad es que ha sido muy emocionante toda la semana. Creo que elegimos los temas, aunque no fue así como que nos pusiéramos muy de acuerdo. Primero con Adrián Carrascosa, que es un administrador deportivo de lo mejor, que yo creo que debería de dirigir la CONADE, pero pues no le han dado la oportunidad, para mí, desde mi punto de vista. Y que invita al gran campeón marchista, ¿no? Carlos Mercenario. Después, el tema de un psicólogo muy preparado, que ha tenido una gran trascendencia en su trabajo porque ha estado en ligas mayores, en fútbol de la Liga MX. Y bueno, entendimos como que la administración deportiva, un campeón, el psicólogo del deporte. Después se nos ocurrió pues un coach, un entrenador, y agradecemos por ahí también que Carlos haya aceptado, después un nutriólogo, y no queríamos dejar el lado, ya habíamos tocado todo lo deportivo, por lo menos esas fases del deporte que están involucradas en este medio, sin invitar a alguien que nos hablara de periodismo. Para Oscar, que fue el que se le ocurrió, vamos a invitar a don Memo Valero. A mí se me hace que fue como cerrar con broche de oro, más allá de que probablemente a lo mejor no haya tantos en vivo o que a lo mejor los comentarios pues estén los que están. A mí en lo personal me parece que cerramos con broche de oro y se lo quiero agradecer y le quiero compartir más o menos cómo fue todo este trajín de hacer este evento, que a mí, yo termino ahorita la transmisión y me voy a ir sintiendo con una paz de que aportamos algo y no sé, que se lo quiero agradecer y quiero que sepa que lo elegimos a usted para poner la cereza a este evento. Muchas gracias, Daniel, muchas gracias. Yo, como les dije al principio, me siento honrado por la invitación y la verdad con un gran peso de cerrar un muy exitoso primer congreso virtual, una gran idea, sobre todo en estos momentos en donde necesitamos este tipo de distractores, pero además ustedes se pulieron por gente profesional. Yo quiero decirles que yo los seguí los 4 días, temas muy interesantes,
Siempre es un deleite escuchar al licenciado Adrián Carrascosa, que además de toda su capacidad que tiene, es un historiador magnífico. Carlos Mercenario, ni se diga, un medallista de Barcelona, uno de los hombres que ganó todo lo que se podía ganar en la marcha, y de ahí nos vamos en cada uno de los expositores que bien mencionaste. La verdad de las cosas, sensacional este congreso. A mí no me resta más que agradecer. Yo soy muy agradecido de lo que la vida me da. Soy una persona muy espiritual y creo que Dios esta noche me puso aquí por algo y para algo. Yo les agradezco. Y estamos los que tenemos que estar. O sea, muchas veces quisiéramos llenar una Plaza Calafia cuando no tenemos la capacidad, a lo mejor, pero miren, yo siempre he dicho, están los que tienen que estar y para eso estamos. Y la verdad de las cosas, hay que darle gracias a Dios que tenemos esta oportunidad de convivir amigos, de convivir sin ninguna barrera de egoísmo y sobre todo con el único objetivo que es que la prensa deportiva de Mexicali cada vez sea mejor. Oscar, un mensaje para cerrar la transmisión. No nos queremos ir, el que mucho se despide, pocas ganas tiene de irse, pero es momento de tirar el telón. Sí, bueno, igual agradecer a toda la gente que estuvo al pendiente de esta idea. La verdad fue con mucho cariño, fue una idea, como lo dices, pues para soslayar un poco este encierro, ¿no? Que muchos tenemos. Es un granito de arena a aportar a la sociedad, a que lo aprovechen, a que lo disfruten, me llenó mucho de emoción estar recibiendo mensajes, por ejemplo, hoy en la página, preguntando por los libros que había recomendado el psicólogo Jesús, por los entrenamientos que había dicho el entrenador, el señor Carlos Borbón. Quiere decir que la gente está ávida de conocer cosas, y eso me llena a mí de mucha alegría y de mucho honor el que puedan estar aquí acompañándonos y disfrutando lo que nosotros también disfrutamos, ¿no? Entonces, bueno, agradecerle a don Memo que siempre esté para darnos una palabra, un consejo, un saludo, una sonrisa, y siempre está dispuesto a apoyarnos, siempre lo ha estado, y bueno, pues agradecerle, no nada más por haberse presentado aquí, sino por todo el tiempo que tenemos de convivir con él. Bueno, siempre ha estado para nosotros. Agradecerle en el alma el apoyo, y bueno, pues agradecerle también a la gente, ¿no? Que está aquí al pendiente de lo que hacemos. Oye, antes de despedirnos, mi querido Dani, no sé si haya algunos otros desvelados que se siguieron quedando, algunos otros que hayan saludado o cerraron temprano. Sí, por aquí. Sí. De hecho, se me pasó a decirte que el Charro te dijo, Dani, tranquilo, por el comentario que hiciste de los que se llevaban fuerte. Alberto Mata, Alex Mosqueda, Roberto Jiménez, Guadalupe Vega, le dice, ya vete a dormir. Pablo Charro Carballido le dice, Rorro García, Carlos Tapia, Mike Bernal, saludos a todos. Plaza Victoria, también un gran agradecimiento, sí. Nos apoyó también aquí en el Congreso, patrocinándonos. Muchísimas gracias, Plaza Victoria. Noli Leal y Tati Carlos Presivilla deberían de juntarse, perdido una vez por semana, Trabucón y Baja, para hacer un programa en vivo, en línea, tendrían miles de seguidores. Pues yo no sé si Trabucón, pero yo sí, con mucho gusto me junto con ustedes. De hecho, y aprovechando que está Daniel, don Memo, la invitación, ¿qué tal si la semana que viene hacemos un programa de boxeo? ¿Próxima semana? Sí, la próxima semana. Con mucho gusto, tú me avisas, y claro que sí. Es un deporte que nada más avísele poquito para leerle, porque si no voy a estar aquí nada más. Ahorita fuera del aire, si quieren. Okay, perfecto. Ahorita si quieren fuera del aire les digo más o menos lo que se me ocurrió. De manera, no quiero reiterar en agradecimientos, pero agradezco a Plaza Victoria por patrocinar el evento, y a Mike Bernal, que la verdad es que cuando se te ocurrió la idea, Oscar, y cuando me la platicaste,
me tuve que poner a trabajar con Mike Bernal para que me ayudara a usar todo este rollo y bueno, parece que salió bien. Mike Bernal siempre el crack de Baja Highlights. Así es, siempre es el que nos ayuda a ilustrar todas nuestras ideas, ¿no? Así es. Bueno, muchachos, pues nos vamos. Termina este primer congreso virtual de Baja Highlights. Somos Cachanilla, nada nos detiene. Pronto estaremos viéndonos y abrazándonos en las canchas, compartiendo el micrófono, narrando deporte. Y bueno, mientras tanto, síganos por nuestras páginas y denle like. Gracias.